Experimentos macabros de la historia. Te doy la bienvenida. A lo largo de la historia ha habido varios experimentos considerados macabros y éticamente cuestionables. Hoy te contaré algunos de estos experimentos. Comencemos. Experimentos de Josef Mengele. Durante la Segunda Guerra Mundial, el médico nazi Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, llevó a cabo experimentos horribles en prisioneros del campo de concentración de Auschwitz. Sus experimentos, envueltos en una atmósfera de terror y crueldad inimaginable, se convirtieron en sinónimo del sadismo y la deshumanización extremos. Mengele se obsesionó particularmente con los gemelos, a quienes seleccionaba personalmente entre los recién llegados al campo. Los gemelos eran separados de sus familias y llevados a laboratorios improvisados donde comenzaban las atrocidades. En uno de los experimentos más espeluznantes, Mengele inyectaba sustancias químicas en los ojos de los niños con la esperanza de cambiar su color, un procedimiento que causaba dolor extremo, ceguera y, en muchos casos, infecciones fatales. Pero esto era solo el comienzo. Mengele realizaba vivisecciones en sus víctimas, cortando sus cuerpos mientras aún estaban vivos y conscientes, sin anestesia, para observar el funcionamiento de los órganos en tiempo real. Los gritos desgarradores de los prisioneros resonaban en los pasillos, pero no había escape del horror. La piel, los músculos y los huesos eran cortados con una frialdad clínica mientras Mengele tomaba notas meticulosas, indiferente al sufrimiento humano. En otro experimento macabro, Mengele cosió a dos gemelos espalda con espalda en un intento grotesco de crear siameses artificiales. La operación fue un fracaso absoluto y los niños murieron poco después en agonía indescriptible debido a infecciones y complicaciones. Sus cuerpos fueron desechados como si fueran simples objetos de un experimento fallido. Los experimentos de Mengele no se limitaban solo a los gemelos. Realizaba transfusiones de sangre entre personas de diferentes razas para estudiar la reacción del cuerpo, exponía a prisioneros a temperaturas extremas para investigar la hipotermia y amputaba extremidades para ver cuánto tiempo podían sobrevivir las víctimas sin ellas. Cada procedimiento estaba impregnado de una crueldad sádica que despojaba a las víctimas de su humanidad. El proyecto MK Ultra. Este fue un programa secreto de la CIA que comenzó en la década de 1950 y continuó hasta la década de 1970. Lo que se proponía lograr era tan escalofriante como sus métodos: el control total de la mente humana, una manipulación tan profunda que podría convertir a cualquier ser humano en un títere sin voluntad propia. Los experimentos de MK Ultra se llevaban a cabo en instalaciones clandestinas, donde las víctimas eran sometidas a una serie de procedimientos que parecían sacados de una pesadilla. Una de las técnicas más espeluznantes era la administración de LSD en dosis masivas y sin previo aviso. Los sujetos, a menudo personas marginadas como indigentes o pacientes psiquiátricos, eran drogados sin su consentimiento y luego observados mientras sus mentes se desmoronaban en un caos de alucinaciones y terror. Imagina estar atrapado en una habitación sin ventanas. Las paredes parecen cerrarse lentamente sobre ti mientras colores y formas imposibles te envuelven. No hay escapatoria, no hay explicación, solo el creciente pánico y la sensación de que estás perdiendo la cordura. Los agentes de la CIA observaban impasibles, tomando notas mientras sus cobayas humanas gritaban, lloraban y se retorcían en el suelo. Pero el horror no terminaba ahí. En otro experimento, las víctimas eran sometidas a hipnosis profunda, combinada con el uso de drogas y técnicas de privación sensorial. Los sujetos eran colocados en tanques de aislamiento, flotando en agua a temperatura corporal, privados de cualquier estímulo sensorial. En ese estado de vulnerabilidad extrema, los operadores intentaban implantar sugestiones hipnóticas, tratando de borrar recuerdos o crear nuevas identidades. Los efectos a largo plazo de estos experimentos fueron devastadores. Muchos sujetos quedaron mentalmente destrozados, incapaces de distinguir entre la realidad y las pesadillas inducidas por las drogas y la hipnosis. Algunos desarrollaron trastornos mentales graves, mientras que otros se suicidaron, incapaces de soportar el tormento psicológico al que habían sido sometidos. El proyecto MK Ultra no solo fue un experimento fallido en el control mental,
sino un testimonio sombrío de hasta dónde puede llegar la crueldad humana en nombre de la ciencia y la seguridad nacional. Los ecos de esos gritos y el sufrimiento indescriptible aún resuenan como un recordatorio macabro de los límites que se cruzaron en la búsqueda del poder absoluto sobre la mente humana. El experimento de Tuskegee. Desde 1932 hasta 1972, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos llevó a cabo un estudio que se convertiría en uno de los capítulos más oscuros y espeluznantes de la historia médica. El estudio de la sífilis, no tratada en hombres negros de Tuskegee. Bajo la apariencia de un programa de atención médica, este experimento macabro se centró en observar los efectos de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos pobres y vulnerables en Tuskegee, Alabama. Los sujetos del estudio, unos 600 hombres en total, fueron engañados desde el principio. Se les dijo que estaban siendo tratados por mala sangre, un término ambiguo que abarcaba varias dolencias, pero nunca se les reveló que tenían sífilis. A cambio de su participación, recibían comidas gratuitas, exámenes médicos y seguros de entierro, todo bajo la promesa de que estaban recibiendo atención médica adecuada. Sin embargo, la realidad era mucho más siniestra. Los médicos del estudio nunca tuvieron la intención de tratar a estos hombres. Incluso cuando la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar y efectivo para la sífilis en la década de 1940, los investigadores decidieron deliberadamente no administrarla a los sujetos. Querían observar cómo la enfermedad progresaba sin intervención, cómo el cuerpo humano se descomponía lentamente bajo el ataque implacable de la infección. Los hombres sufrían horriblemente. La sífilis avanzaba sin piedad, causando llagas dolorosas, parálisis, ceguera y demencia. Sus cuerpos se convertían en campos de batalla internos, donde la bacteria Treponema pallidum devastaba sistemáticamente sus sistemas nerviosos y cardiovasculares. Los sujetos del estudio morían lentamente, en agonía, mientras los médicos observaban y tomaban notas, fríos y distantes. Pero el horror no se limitaba a los hombres infectados. Sus esposas e hijos también sufrían las consecuencias. La sífilis se transmitía a través del contacto sexual y de madre a hijo durante el parto, llevando la enfermedad a nuevas generaciones. Familias enteras fueron destruidas por esta plaga, mientras los responsables del estudio continuaban con su cruel experimento. El estudio de Tuskegee no solo fue una traición a los individuos involucrados, sino a toda una comunidad que confiaba en el sistema de salud pública. Los hombres de Tuskegee fueron tratados como simples objetos de estudio, despojados de su dignidad y humanidad, todo en nombre de una ciencia corrupta y deshumanizadora. Los experimentos de Unidad 731. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unidad 731 del ejército japonés se convirtió en el epicentro de algunas de las atrocidades más espeluznantes y macabras que la humanidad haya conocido. Ubicada en la remota región de Manchuria, esta unidad secreta llevó a cabo experimentos biológicos y químicos en prisioneros chinos y otros sujetos humanos, con una crueldad y sadismo que desafían la comprensión. Los prisioneros eran sometidos a vivisecciones sin anestesia. Los médicos de la unidad cortaban los cuerpos vivos de sus víctimas, exponiendo órganos internos mientras los sujetos aún respiraban y sentían cada incisión. Los gritos desgarradores de dolor resonaban en los pasillos fríos y estériles del complejo, pero no había piedad ni escape. En otro experimento grotesco, los prisioneros eran infectados deliberadamente con enfermedades mortales como la peste bubónica, el cólera y el ántrax. Luego eran observados mientras las infecciones se propagaban, devorando sus cuerpos desde adentro. Los investigadores registraban meticulosamente cada etapa del sufrimiento, desde las fiebres altísimas hasta las hemorragias internas y la muerte inevitable. La carne se pudría mientras las víctimas seguían vivas, convertidas en cadáveres ambulantes por la ciencia perversa de sus captores. La unidad también se obsesionó con el estudio de los efectos del frío extremo en el cuerpo humano. Prisioneros eran obligados a sumergir sus extremidades en agua helada hasta que sus miembros quedaban completamente congelados. Luego, los médicos procedían a descongelar lentamente los tejidos, observando cómo la piel se agrietaba y se desprendía en tiras sangrientas,
mientras los nervios expuestos enviaban oleadas de dolor indescriptible a través del cuerpo. Las pruebas de armas biológicas eran igual de horripilantes. Bombas llenas de pulgas infectadas con peste eran detonadas cerca de aldeas chinas, desatando epidemias que mataban a miles de personas inocentes. Los prisioneros sobrevivientes de estos ataques eran posteriormente disecados vivos para estudiar los efectos internos de las enfermedades. La unidad no buscaba curas ni avances médicos. Su objetivo era perfeccionar el arte de la guerra biológica y química, utilizando seres humanos como simples herramientas desechables en un juego macabro de poder y destrucción. Los horrores perpetrados allí son un testimonio sombrío de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se despoja de toda empatía y moralidad. El experimento de Milgram. Aunque no es macabro en el sentido físico, el experimento de Milgram, realizado en la década de 1960 por el psicólogo Stanley Milgram, es perturbador desde una perspectiva ética y psicológica. Este experimento desveló las oscuras profundidades de la obediencia humana y la facilidad con la que personas comunes pueden ser llevadas a cometer actos atroces bajo la influencia de una figura autoritaria. El escenario del experimento era sencillo pero siniestro. Los participantes, reclutados bajo el pretexto de un estudio sobre el aprendizaje, eran llevados a una sala donde se les presentaba un generador de descargas eléctricas con perillas etiquetadas desde leve hasta peligro, descarga severa. Frente a ellos, en una habitación adyacente separada por un vidrio, se encontraba la supuesta víctima, un actor que simulaba ser otro participante del estudio. A los participantes se les ordenaba administrar descargas eléctricas cada vez más intensas al actor cada vez que éste cometía un error en una tarea de memoria. Lo que los participantes no sabían era que las descargas eran falsas, pero las reacciones del actor eran extremadamente realistas. Con cada aumento de voltaje, los gritos de dolor del actor se volvían más desesperados y angustiantes. Llegado un punto, el actor comenzaba a golpear las paredes y a suplicar por su liberación, alegando problemas cardíacos. Lo más perturbador fue la reacción de los participantes. Bajo la presión de la figura autoritaria, un hombre en bata blanca que insistía en continuar con frases como «El experimento requiere que continúe» o «No tiene otra opción», muchos participantes siguieron administrando descargas hasta niveles potencialmente letales. Sus manos temblaban, sus rostros mostraban angustia, pero seguían adelante, obedeciendo ciegamente las órdenes. El experimento de Milgram reveló una verdad escalofriante: la capacidad humana para infligir dolor y sufrimiento a otros simplemente porque una autoridad lo ordena. Nos mostró que las líneas entre el bien y el mal pueden desdibujarse fácilmente bajo la presión de la obediencia, dejando al descubierto lo frágil que puede ser nuestra moralidad en manos del poder y la autoridad. Al final, los experimentos macabros de la historia revelan una verdad aterradora. Bajo ciertas circunstancias, la humanidad es capaz de cometer actos inimaginables de crueldad. Desde las vivisecciones sin anestesia de la unidad 731 hasta las descargas eléctricas del experimento de Milgram, estos episodios oscuros nos recuerdan que el verdadero horror no siempre reside en monstruos o fantasmas, sino en los rincones más sombríos del alma humana. Hemos llegado al final. ¿Qué opinas de estos experimentos? Te leo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.